Saludos. Seguidamente vamos a ver cómo realizar un análisis descriptivo básico tanto de variables de tipo cuantitativo como cualitativo a través de R, más concretamente mediante RCommand. Además, veremos también algunas medidas de asociación para medir el grado de relación entre variables de estos tipos y su validación para el conjunto de la población, suponiendo que los datos provienen de una muestra de la misma. Finalmente, mostraremos un test de ajuste para verificar si la muestra proviene de una población normal. Una vez abierto R y RCommand y cargado nuestro conjunto de datos, la siguiente opción sería realizar mediante el menú Estadísticos nuestros resúmenes. Seleccionaremos Estadísticos, Resúmenes y en un primer lugar conjunto de datos activos. De esta forma, lo que aparecerá como resultado sería una breve descripción de todas las variables que hay en nuestro fichero de datos, dando información desde un valor mínimo hasta un valor máximo, número de datos ausentes, mediana, media, etc. Si queremos una descripción más amplia de cada una de nuestras variables, nos iríamos a la opción resúmenes numéricos, y aquí seleccionaríamos todas las variables numéricas de las cuales queremos realizar el análisis. Seleccionaríamos la medida que queríamos calcular, media, desviación típica, rango intercuartílico, coeficiente de variación, asimetría, apuntamiento, kurtosis y, por ejemplo, también los cuartiles. Existen tres tipos o tres formas distintas de calcular el coeficiente de asimetría y apuntamiento. Cada paquete estadística lo realiza de una forma distinta. En nuestro caso vamos a dejar el tipo 1 para nuestro análisis. En este ejemplo se ha considerado una variable denominada agosto y hemos seleccionado todas las opciones para el cálculo de todas las medidas estadísticas que proporciona el paquete. Pulsamos aceptar y obtendríamos la siguiente salida. La correspondiente orden en R, si hubiéramos utilizado el modo comando, es la que aparece recuadrada, y a continuación aparece la información que hemos solicitado sobre esta variable: media, desviación típica, rango intercuartílico, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis o apuntamiento y los cuartiles. Finalmente, el número de datos. Si hubiéramos cambiado la opción tipo en el coeficiente de asimetría y en el coeficiente de kurtosis o apuntamiento, las principales medidas de posición y dispersión no hubieran cambiado, solo estas últimas, debido a que la ecuación que se utiliza es distinta. En esta pantalla aparecerán las fórmulas que utiliza cada uno de los paquetes estadísticos para el cálculo tanto del coeficiente de asimetría como el coeficiente de kurtosis. Hay que decir también que los cambios son mínimos entre los valores obtenidos en cada uno de esos tipos. Cuando estamos analizando datos, una opción interesante es resumir por grupos, es decir, proporcionar la información estadística para cada una de las categorías de una variable de tipo factor, una variable cualitativa. En este momento aparecerán las variables de tipo factor disponibles y bastará con seleccionar una de ellas para que aparezca la información dividida por las categorías de esta. Aceptamos y la salida proporcionada es la que se muestra a continuación, en la que se proporcionan todas las medidas estadísticas seleccionadas para cada una de las categorías de la variable factor. En este caso, entradas, salidas y reservas. Tendríamos la media, desviación típica, etc. para cada una de estas categorías. Mediante la opción Resúmenes, número de observaciones ausentes, tendríamos información acerca del número de observaciones ausentes en todas y cada una de las variables del fichero de datos activo. RCommand también proporciona las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas de las variables categóricas del fichero de datos activo, es decir, las variables de tipo factor. Para ello, basta seleccionar Resúmenes, distribución entre frecuencias, y una vez ahí aparecerá una ventana donde deberemos de seleccionar la variable categórica o factor deseado. Dentro de la opción Frecuencias, también es posible realizar un test para las proporciones de las categorías de la variable. Este test es un test de la chi cuadrado de bondad de ajuste a una distribución discreta. En este caso, nos pedirán cuáles serían las probabilidades a las que se debería de ajustar
nuestra distribución, es decir, en este caso hemos puesto las tres iguales, un tercio y un tercio, y estaríamos contrastando si las tres categorías se dan con la misma frecuencia en el total de la población. Como podemos comprobar, del p-valor es igual a 1, mucho más grande que cualquiera de los niveles de significación habituales, de 10, 5 o 1%, y por tanto en este caso se acepta la hipótesis nula, es decir, la proporción en cada una de ellas a nivel de la población es la misma, e igual a un tercio. Es posible obtener una tabla de medidas estadísticas para variables numéricas por medio de variables de tipo categórico. Para ello bastará seleccionar la ventana adyacente, los factores, las variables categóricas y las variables numéricas y las medidas que queramos obtener. En el ejemplo aparecen las medias en hectómetros cúbicos, las entradas, salidas y reservas para el pantano de la Breña 2. La matriz de correlaciones simples entre las variables, coeficiente de correlación simple de Pearson, se puede obtener a partir de la opción resúmenes y matriz de correlaciones, donde seleccionaremos un mínimo de dos variables y el tipo de correlación de Pearson, puesto que se trata de dos variables de tipo numérico. Si hubiéramos querido verificar si esta relación que se da a nivel muestral es significativa a nivel poblacional, bastará haber seleccionado en la opción de frecuencias anterior el test correspondiente. La salida es la que se presenta en la pantalla, donde planteamos como hipótesis nula que el coeficiente de correlación a nivel poblacional es 0, frente a la hipótesis alternativa de que es distinto de 0. La regla de decisión es que aceptamos la hipótesis nula siempre que el p-value es mayor o igual que el nivel de significación habitual y en caso contrario rechazaríamos. En el ejemplo, el valor de la probabilidad límite es un valor muy pequeño y por tanto rechazaríamos la hipótesis nula. Es decir, que realmente a nivel poblacional existe una correlación, aunque el valor de esa correlación 0,48 se puede considerar baja. Para poder comprobar si los datos muestrales provienen de una población normal, podemos utilizar la opción resúmenes y test de normalidad de Shapiro-Wilk para tal efecto. Para ello, una vez seleccionado, se nos mostrará una ventana donde seleccionaremos la variable sobre la que realizaremos el test y la salida se proporciona. Observamos el valor de la probabilidad límite del contraste de normalidad. La hipótesis nula es que la distribución poblacional se ajusta a una normal de media y desviaciones típicas, las muestrales, frente a la alternativa no es normal. En nuestro caso, el valor de la probabilidad límite es muy pequeño y por tanto rechazamos la hipótesis de normalidad. Otro test de normalidad que podemos utilizar con R es el test de Kolmogorov-Smith. Sin embargo, no está implementado en R-Commander. Para poderlo utilizar, entonces deberíamos de introducirlo en modo comando. Para ello, utilizaríamos la función kstest del paquete base, donde tenemos la función de ajuste, la columna de datos, la distribución a ajustar, en este caso normal, hay que introducir la media de los datos donde se va a ajustar y la varianza de los datos también muestrales a la que se ajustará. El contraste planteado es hipótesis nula, la distribución es normal de media en las muestrales y varianzas en las muestrales, frente a la distribución no es normal. La regla de decisión es la de siempre, aceptaríamos la hipótesis nula siempre que el p-valor fuera un valor mucho mayor que alfa, nivel de significación habitual, y en caso contrario rechazaríamos. En este caso, al igual que ocurría con el test anterior, el p-valor es un valor muy pequeño y por tanto rechazaríamos la hipótesis nula, es decir, que nuestros datos no se ajustan a una distribución normal.